Yo creo que ese versículo ya no lo sabemos, ¿cierto? Claro que sí. La hermana Teresita ya lo puede recitar de memoria, ¿cierto, hermano? ¿Por qué se ríe así, Teresita? Bueno, el versículo 1 y el versículo 2, hermanos, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia no? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia no? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Bueno, Señor, esta ya es la última predicación que haré a mis hermanos, lo que tú nos concedes aquí para todos nosotros con respecto a la mortificación del pecado. Hoy pues, Señor, concédenos poner en práctica estas verdades bíblicas para trabajar en esta área tan importante de nuestras vidas como la mortificación del pecado. Damos gloria y alabanza a ti. Amén. Hermanos, creo que el Señor ha sido tan claro para nosotros hoy. Creo que el Señor ha sido tan misericordioso al permitirnos escuchar estas palabras, y nos podemos dar cuenta, hermanos, que el cristianismo no es complicado, que el cristianismo realmente es sencillo. Lo hace complicado nuestra rebelión, lo hace complicado nuestro pecado, lo hace complicada nuestra anarquía, mis queridos hermanos, pero el cristianismo es sencillo. Hermano, tú fuiste sacado de un reino al cual habías obedecido toda tu vida. Y habías obedecido toda tu vida porque tú estabas esclavo, no podías hacer otra cosa sino obedecer a ese reino. Y tú eres sacado de ese reino y traído a otro reino que tiene una nueva vida, que tiene unas nuevas características. ¿Qué es lo que se propone, hermanos? Que vivamos bajo las características de ese reino. Ya, es sencillo. Es sencillo. Noten, hermanos, que no es otra cosa sino haber sido trasladados de un reino de muerte, de un reino de oscuridad, donde usted había obedecido, donde usted era esclavo, donde usted andaba conforme a lo que el mundo vivía. ¿Por qué? Porque el diablo es el príncipe de este mundo, hermanos. No hay nada en este mundo que el diablo no controle, que el diablo no modele, que el diablo no manipule. Y todos los hijos de este reino viven de acuerdo a los estándares que este mundo les ofrece, porque el príncipe de este mundo es el diablo. Cuando tú eres sacado de ese reino, hermano, solo se espera una cosa: que tú vivas ahora bajo los estándares de un nuevo rey. Ese rey se llama Cristo. No es difícil. No te queda muy difícil. Ahora, hermanos, miren una cosa: tú vivías allí porque estabas bajo un rey tirano, bajo un rey que te encadenaba, que te ataba, que te llevaba a esa destrucción. Ahora tú vienes y estás bajo un rey que te libera. ¿Para qué? Para que tú libremente le sirvas por amor, para que tú le sirvas a Él entregado. Y qué triste, hermanos, que todavía bajo este reino en el cual nosotros nos encontramos, aún queramos muchas veces seguir sometidos a esta tiranía, a este reino. Cuando tenemos un rey que nos ha hecho libres para que en amor le sirvamos, para que en amor vivamos. Yo le digo una cosa, hermano: usted no se cansó de vivir esta vida para ese rey. Usted no estaba cansado de esa vida, de esa esclavitud tan tremenda, como para ahorita estar aquí en este reino donde tú eres libre, para amarle, para servirle, para vivir una vida piadosa por lo que Él ha hecho en la cruz. Y tú de pronto, hermano, es como hay un nuevo rey, es una realidad espiritual de verdad. Este nuevo rey te grita desde por acá: no, yo sigo siendo el rey. Te canta la canción, pero sigo siendo el rey. Y tú le puedes decir: no, mira, aquí está mi rey, Él me ha hecho libre, yo vivo para este rey. Pero ese rey te sigue gritando: yo sigo siendo el rey y me tienes que obedecer. Y parece como que tú eres, no, hermano, pero tú perteneces a un rey. Has sido trasladado de las tinieblas a la luz. Vive bajo ese reino. Vive, por favor, bajo ese reino. Y vivir bajo ese reino es vivir mortificando el pecado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué vivir bajo ese reino y mortificar el pecado? Porque mientras tú estabas en este reino, estabas sumido en el pecado, no podías ni siquiera mortificarlo. Ahora, porque tú estás en este reino, es que tú puedes mortificar el pecado. Porque haces parte de este glorioso reino, es que tú puedes
hermano, anunciar todos los días, precisamente por medio de la mortificación del pecado, que tú ya no perteneces a ese reino. Porque ¿quiénes son los que pertenecen a este reino? Los que andan abiertamente en su pecado. Andan abiertamente en su pecado. Hermano, cuando tú acá, al darte cuenta de tu pecado, empiezas a mortificarlo, ¿sabe qué estás diciendo? Ya no soy de ese reino, porque son los de ese reino los que andan abiertamente en su pecado. Nosotros en este reino no. Mientras usted estaba en este reino, hermano, no había nadie que le dijera nada de su pecado. Todos están en su pecado. No hay nadie ni siquiera que huele, que sienta el pecado. Todos están hundidos en él. Pero cuando tú estás acá, hermano, tú empiezas a olerlo, tú empiezas a experimentarlo, porque ha sido traído a un reino donde no hay pecado. Ha sido traído a un reino de luz. Tú empiezas a olerlo, empiezas a sentirlo y empiezas a dar gracias por aquellos hermanos que te lo hacen ver. ¿Por qué? Porque tú eres de un reino donde no andas abiertamente en el pecado. Hermanos, no es difícil. Noten que es sencillo. Lo hace complicado nuestro orgullo. Lo hace complicado ese viejo hombre que aún permanece por allí con los deseos de decir, allá sí que teníamos esas ollas de carne. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando ellos fueron sacados de Egipto? Ay, nos trajiste a morir, hermano. ¿No se dan cuenta que están en la tierra prometida? Que hubo el hermano que nos predicó de las uvas, el hermano Melqui, ¿no? Y unas uvas, hermano, que tenían que llevar el racimo entre dos, están en esa tierra. Ay, pero no vemos eso. ¿Saben qué están viendo? Ay, las ollas de carne que habían allá. Ay, esas ollotas. Ay. Hermano, tú estás en un reino donde hay uvas gloriosas, donde hay vino fresco, donde hay leche en abundancia. ¿Dónde está Cristo? Así que, hermanos, simplemente quisiéramos recordarle algunas cosas antes de tocar este último tema, este último punto, perdón. Y es recordarle que para que usted y yo podamos mortificar el pecado, tenemos que ver el pecado bajo el reinado en el que nos encontramos. ¿Qué dice este reino sobre el pecado? Porque si nosotros catalogamos el pecado bajo ese reino, ¿cómo lo vamos a mortificar? Porque ¿sabes qué dice este reino? Eso no es malo. Eso es una bobadita. Eso es una mentirita ahí, chiquitica, ¿sí? Pero ¿qué dice este reino? Y hasta que usted y yo no definamos el pecado bajo este reino, pues ¿cómo vamos a mortificar el pecado? Así que para poder, antes de entrar a mortificar el pecado, usted y yo tenemos que definir el pecado bajo lo que este reino de luz define el pecado. Este reino de luz define el pecado, que todo pecado. ¿Y qué es el pecado? Toda transgresión, por más chiquitica que sea, a la ley de Dios es pecado. Eso es lo que dice este reino. Cualquier transgresión, aún la más mínima que sea, como el hermano en estos días predicando allá en Genova recordó, si tú transgredes un puntico de la ley, has transgredido toda la ley. Y como dijo el Señor Jesucristo, el que enseñe a estos hombres estos mandamientos muy pequeños, el que los enseña a vivirlos será llamado muy grande, pero el que no los enseñe será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Así que, hermanos, tenemos que definir el pecado bajo lo que este reino de acá define. Este reino de acá define que el pecado Dios lo aborrece, que Dios no tiene nada que ver con el pecado y que sus hijos, los que han sido redimidos, los que han sido perdonados de todo pecado, nada tienen que ver con el pecado. Eso define este reino. Y quisiera recordarle, hermano, que no lo olvide, por favor, no lo olvide, que el pecado no es malo por lo que te haga a ti. Porque a veces medimos el pecado basado en las consecuencias que puede traer sobre mi vida. Y ahí estamos en un error gravísimo. Porque entonces una mentirita piadosa, como no trae muchas consecuencias sobre tu vida, no es tan malo. Que tú hagas algo que mientras no te vean, no te pase nada, entonces no es tan malo. Pero cuando tú defines el pecado bajo como lo define este reino, y este reino dice que todo pecado es horriblemente malo, no por lo que te hace a ti, sino por lo que le hace a Dios, ahí ya estamos definiendo el pecado como debemos definir el pecado. Hermano, amado, el pecado no es horrible por lo que te hace a ti.
El pecado no es horrible en todo el sentido de la expresión, incluso por lo que hace a nuestros hermanos, aunque hace daño a nuestros hermanos, hace daño a nuestros hijos. El pecado es horrible por lo que le hace a nuestro Dios, porque es una afrenta contra Él, porque como hemos expresado muchas veces, es una rebelión cósmica contra el Señor. ¿Sí? Y por otro lado, hermanos, entonces, ya hemos definido el pecado y todo eso, tenemos que conocer otra cosa, por lo cual usted debe sentirse muy bienaventurado. Hermanos, que estos que están aquí no pueden no pecar. ¿Sí escucha la expresión? Estos que están aquí no pueden no pecar. O sea, los que están aquí lo único que pueden hacer es pecar y pecar y pecar y pecar. ¿Por qué? Porque están esclavizados al padre del pecado, al padre de la mentira, al que los gobierna, al que los dirige, y ellos no pueden hacer otra cosa que no sea pecar. Y tú tienes que darle muchas gracias que por haber sido sacado de este reino, a este reino, solo tú puedes mortificar el pecado. O sea, tú puedes no pecar. Qué glorioso eso, ¿no? Qué glorioso eso. Hermanos, por el poder de Cristo hemos sido devueltos nuevamente a esa creación gloriosa donde tú puedes decidir si pecas o no. Estos no pueden tomar esa decisión. Nosotros sí. Nosotros sí. Y tú debes de preguntarte entonces, hermano, porque si tú me dices a mí, no, Robert, es que yo no puedo no pecar. Es que lo único que yo puedo hacer es pecar. Ay, mi hermano, me empiezo a preocupar como pastor. Me empiezo a preocupar porque entonces quiere decir que tú estás en mi reino. Si ven hasta dónde van las consecuencias de esto. No, es que yo no puedo dejar de pecar. Yo no puedo dejar de pecar. Ay, hermano, me preocupa. Como pastor me preocupa. Porque te voy a decir una verdad. A la luz de la palabra, si tú has sido redimido, tú tienes todo el poder para dejar de pecar. Todo. Todo. Y eso es un indicativo, hermano. O sea, quiero darte ese indicativo, una verdad del Evangelio. Querido hermano, de solo su gracia. Querido hermano que ha escuchado verdades tan gloriosas hoy. El Señor Jesucristo te liberó del poder del pecado. Amén. Tú fuiste traído a un reino donde, hermano, tú puedes decidir andar todos los días en la luz. No por ti, por lo que Él hizo. Y antes de decirle esto que les voy a compartir hoy, no quiero que olviden una cosa esencial en nuestras vidas, hermanos, que hay una relación inquebrantable, como si fuera la parte. Ustedes sí saben, hermanos, enseñándole en estos días a mis hijas electromagnetismo, les enseñé, el imán tiene una propiedad, yo no sé si ustedes sabían eso. El imán tiene norte y tiene sur, ¿cierto? Todo imán tiene norte y tiene sur. Entonces, cuando usted tiene un imán de cierto tamaño, la mitad de ese imán es norte y la mitad de ese imán es sur. Por eso es que usted ve una propiedad ahí que el norte con norte se rechaza, el sur con sur se rechaza. Pero hay una particularidad, hermanos, que cuando tú partes ese imán por la mitad, esta nueva parte tiene otra vez norte y sur, y esta nueva parte tiene norte y sur. O sea, un imán es indivisible. Tú no puedes separar el norte del sur de ningún imán. No importa qué tan pequeño sea, él siempre tendrá un norte y un sur. Si no lo sabía, ahí le doy por enterado. Esto, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque hay una verdad que es inquebrantable e indivisible entre la vida de mortificación y la vida eterna. O sea, una persona que hace parte de este reino vivirá una vida de mortificación del pecado.
Así como el hermano prácticamente nos expresó esta mañana, el que pertenece a este reino, note que estoy intentando unir las predicaciones, el que pertenece a este reino, del cual ha sido liberado por el poder de Cristo cuando despojó los poderes y lo trasladó a este reino, el que pertenece a este reino camina en una vida de firmeza, cada vez mayor, se le exhorta a estar firme, a caminar en su firmeza, a echar mano, a ser firme en su vocación. Es inherente, está conectado pertenecer a este reino a caminar en una vida de firmeza. Hermano, para usted caminar en una vida de firmeza que es inherente a esta vida eterna, le es inherente vivir una vida de mortificación del pecado. O sea, nadie puede decir, yo pienso que estoy firme si no está mortificando el pecado. Entonces, hermanos, para empezar, quisiera traer la frase que le leí a algún puritano. Creo que fue un puritano. Si no estoy mal, fue de pronto a J.C. Ryle. Y él dice lo siguiente. Escuche esto. La artimaña del pecador no arrepentido. Escuche esto, hermano, para que no nos pase. Miren. La artimaña del pecador no arrepentido es hacerse el bravucón, no permitiendo que le digan nada al respecto para seguir dichoso en su mal camino. O sea, no solo está en su mal camino, sino a mí nadie me diga nada, porque el que me diga algo me negó. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Voy a empezar con esto por una de las realidades que debe de haber en la vida de todo creyente para poder mortificar el pecado. Mi querido hermano, antes de hablar de esto, déjeme decirle que dice J.C. Ryle al respecto del arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento y la fe en Cristo y la vida de santidad nunca han estado de moda. Por favor, escuche estas palabras. El arrepentimiento, la fe en Cristo, la vida de santidad nunca han estado de moda. El verdadero rebaño de Cristo siempre ha sido pequeño. No debe inquietarnos descubrir que se nos considere gente rara y peculiar, e intolerante y de mentalidad cerrada. Noten que no son las palabras de Rundle, son las palabras de J.C. Ryle en el año 1800. Él está diciendo, no te aterres cuando te consideren gente rara y peculiar, e intolerante y de mentalidad cerrada. Este es el camino angosto. Hablar del pecado y darle toda la importancia a este tema en nuestras vidas es el camino angosto. ¿Usted quiere saber qué hace parte del camino angosto? Que usted le dé toda la importancia en su vida a una vida de mortificación del pecado. Eso es caminar por el camino angosto. El camino ancho es el camino donde tú no te preocupas por eso. El camino ancho es incluso, hermano, el camino ancho es tan engañoso tantas veces que muchas personas dicen, yo no me preocupo de esto porque Cristo ya me perdonó de todos mis pecados. ¿Sí ven cómo se utiliza incluso la teología para seguir caminando por el camino ancho? ¿Por qué me voy a preocupar yo de esto si Él ya me perdonó de todos mis pecados? Pues hermanos, es debido a que el Señor ya te perdonó de todos tus pecados que tú puedes vivir una vida sin pecado. Y por tanto, tú haces uso de la mortificación del pecado. Hoy, hermanos, no ha estado de moda. Nunca ha sido de moda. Y hoy tampoco lo está. Pero es el camino angosto. Pues Cristo vino a salvarnos de la condenación que merecíamos por nuestros pecados. Y como uno de los audios que van a escuchar, ya que estoy grabando todos los audios que les dejaré durante ese tiempo que no voy a estar acá, pues hermano, el hermano dice, ninguno que pertenezca a este reino de luz puede estar tranquilamente caminando sumergido en el pecado. No puede. Solo eso sí. Eso sí. Richard Baxter dijo lo siguiente, puritano.
llamado pastor de los pastores, dice: trate con el pecado como este lo trata a usted. ¡Qué tremendo es esto! Trate con el pecado como este lo trata a usted. Hermano, cuando el pecado usted le tenga misericordia, usted le puede tener misericordia. Dice: no se compadezca de él, así como él no se compadece de usted. Hermano, el pecado a ti no te tiene misericordia. El pecado no le dice: ay, no, ya puse a sufrir mucho a Pati, ya no más. El pecado no dice: ay, mira cómo tengo a la pobre Liliana, no, la voy a soltar por... No. El pecado no dice eso, hermanos. El pecado te trata con rudeza. Trátelo con rudeza. Trátelo como debe tratarse un asesino. Hágalo morir antes de que él lo haga con usted. Por eso yo no expresó la gran frase: o tú matas el pecado o él te mata a ti. No hay dos vencedores, hermanos. No hay dos a que se levante la mano acá y diga: los dos son vencedores. No. O el pecado vence o tú vences. Y mire lo que dice, hermanos. Esto es glorioso. Y aunque lo lleve usted hasta la muerte, hasta la tumba, porque es por el pecado que vamos a morir, es por el pecado que vamos a la muerte, es por el pecado que vamos a la tumba, es debido a que hemos pecado, que usted y yo tendremos que experimentar ese paso. Como leí, mire lo que dice: y aunque lo lleve a usted a la tumba, como lo hizo a su cabeza Cristo, no podrá mantenerlo allí. Hermano, cuando usted vive una vida de mortificación del pecado, él puede llevarlo a la tumba, pero allí no lo va a mantener. Pero aquellos que viven en este reino, que viven toda su vida en el pecado, no solamente lo va a llevar allá, ahí lo va a mantener. Luchamos, nos resistimos y peleamos contra las personas. Militamos muchas veces contra los hermanos, ¿cierto que sí? Pero no tenemos peleas y guerras contra lo que verdaderamente debíamos pelear: el pecado que tenemos. Y aquí es bueno, hermano, recordarle: esposos, yo quiero que usted no olvide una cosa, por favor. Cuando tu cónyuge saque el pecado en ti, es debido a que todavía hay pecado en ti, que tienes que mortificar. Porque si tú no tuvieras el pecado, el cónyuge no tiene cómo sacarlo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando sale el pecado en nosotros no lo vemos, vemos lo que el cónyuge hizo. Y entonces empezamos a mortificar a la persona, a militar contra ella y a guerrear contra ella. Tú fuiste el culpable, y la persona puede decir: listo, fui yo el culpable, pero no le olvide que eso salió dentro de usted. Eso estaba allí en usted. Ay, mis queridos hermanos, la realidad de esta lucha, escuche esto, debe identificarse debido a que la realidad de nuestra lucha con las personas es por nuestro pecado, no por el de ellos. Por favor, hermano, no trate de mortificar el pecado de su esposo o de su vecino, mortifique el suyo. Oh, ¿cuánto nos vemos nosotros sumidos en el orgullo de: voy a mortificar el pecado de mi esposa? No. Esposas, usted no puede mortificar el pecado de sus esposos. Usted tiene que mortificar su pecado. Y esposos, nosotros tenemos que mortificar nuestro pecado. Realmente, hermanos, nosotros vivimos las situaciones que vivimos no por el pecado de otros, sino por nuestro pecado. Y tenemos que ser honestos ante ese Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en todas estas cuestiones prácticas es reconocer y no olvidarnos de un imperativo: que tú y yo podemos mortificar el pecado, mis queridos hermanos, por la posición que ahora tenemos frente a Él, no por ganar una posición. Tú y yo tenemos una nueva posición ante el pecado. El pecado fue
derrotado. El poder del pecado sobre nosotros fue quitado. El pecado ahora, hermano, lo único que puede hacer, como el diablo hace, es tentarnos e intentar seducirnos. Pero Él no nos puede obligar, como aquí sí nos obligaba. Aquí ya no puede obligarnos. Y entonces, hermanos, si yo podemos luchar contra el pecado porque estamos en una nueva posición del pecado. No intente, por favor, hermanos, no intente mortificar el pecado para ganar una posición. Usted ya la tiene. Usted ya la tiene. Usted no está ganando nada aquí. Usted lo que está haciendo, hermanos, es permaneciendo en aquello que Cristo ganó por ti. Permanecer en lo que Cristo ganó por ti. Usted puede derrotar al pecado por una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que el pecado ya fue derrotado. Sencillo, ¿cierto? Estas verdades son tan gloriosas, pero a veces tan difíciles de entender. ¿Por qué tú y yo podemos derrotar el pecado? Por una elemental situación, hermanos. Porque ya está derrotado. Usted no está peleando con un enemigo que tiene todo el poder que antes tenía. Usted no está peleando contra un enemigo, hermano, que se puede levantar por encima de ti. No, hermano, usted está peleando con un enemigo que ya fue derrotado. Y lastimosamente, mis queridos hermanos, a ese enemigo derrotado, ¿sabe qué le hacemos muchas veces nosotros? Venga, levante, no hay que ir en el suelo, venga, yo le doy el apoyo. Levante para que pelee más fuertemente contra mí. Ay, mis queridos hermanos, Charles Henry Mackintosh dijo así: ningún hombre es dueño de sí mismo, o se rige por Cristo, o es gobernado por Satanás. ¿Quién te gobierna? ¿Quién te gobierna? Es bueno que te hagas esta pregunta. Y aquí, hermanos, puede ser una muy buena manera de aterrizar. Si el edificio se está viendo muy bonito y mañana se va a caer, eso es una muy buena manera. O si verdaderamente el edificio está muy bonito y tiene unas excelentes bases, ¿sabe cómo puede responder a punto ahora? ¿Quién te gobierna? ¿Quién te gobierna? Así que, hermanos, vamos a ver el primer punto. Son 4 nomás. ¿Cómo usted y yo podemos mortificar el pecado? ¿Cómo podemos mortificar el pecado? Lo primero, hermanos, quiero que vayamos a Génesis 3. ¿Lo tiene? Sí, señor. Este es un principio elemental y yo quiero, hermanos, que de verdad lo pongamos en práctica en esta iglesia. Porque para mí es el principio de donde parte todo, pero es el más difícil de todos. Es desde donde parte todo y es en sí el más difícil de todos por la misma naturaleza del pecado. Léalo conmigo, Génesis 3, verso 7 y verso 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermano, lo primero que el pecado siempre querrá hacer es ocultarse. Ocultarse. Disfrazarse. Justificarse. Y si bien usted y yo, hermano, nos corremos a esconder detrás de un árbol, nos escondemos detrás de las excusas.
y justificamos el pecado. Usted sí se ha dado cuenta, hermano, que usualmente ante una reprensión lo primero que uno hace es ¿qué? Pero es ¿qué? Eso, mis queridos hermanos, yo quiero que usted sepa que es innato del pecado, porque el pecado, cuando es expuesto a la luz, trata de ocultarse inmediatamente. Es natural que el pecado haga eso. Tú tienes es que descubrirlo. ¿Ves? Este desgraciado se quiere esconder. Así que el primer principio, que no es el más fácil de hacer, es exponga su pecado, sáquelo a la luz, háblelo tal cual es, dígalo, expréselo, hermano. Y intente hacer una cosa, porque el pecado también intentará hacer esto. No intente ir a contarle esto a una persona que será indulgente contigo. Vaya y dígaselo a alguien que va a ser duro con usted, a alguien que le va a estar pidiendo cuentas, a alguien que le va a estar diciendo: ¿qué hubo puesto con el pecado? ¿Qué ha pasado? Por favor, no vaya alguien que le diga: ay, no, pobrecito. No, porque eso es otra forma del pecado, querer ocultarse. Hermano, de solo su gracia es el principio más elemental y es el más difícil. Qué difícil es nosotros exponer nuestro pecado. ¿Y sabe por qué pasa también eso, mis queridos hermanos? Por esa sensación de autojusticia que usted tiene. Hermano, yo quiero por favor que usted no olvide un principio elemental. Cristo vino a salvar pecadores. Si usted está aquí dentro de esta iglesia cristiana, si usted está aquí adorando a Cristo, yo sé que usted es un pecador. No tiene que taparle a nadie. Todos sabemos que aquí hubo pecadores, o no estaríamos acá. ¿Entienden el engaño de Satanás tan tremendo? ¿Entienden el engaño del pecado? No. Que allá no sepan que usted es un pecador. No, aquí todos sabemos que somos pecadores. No es que estamos siguiendo a Cristo porque somos pecadores. ¿Entienden lo absurdo de esto, hermanos? ¿Entienden lo absurdo? Melkin, usted necesitó a Cristo porque usted es un pecador. ¿Cierto que sí, Melkin? Si Melkin no necesitara a Cristo porque él es un santo, él no estaría aquí sentado, hermano. Él estaría al lado del Papa. O estaría como el querubín Ronnie Chávez. Hermanos, miren una cosa. Créanme que yo soy una persona que trabaja en la mortificación del pecado. Pero toda esta iglesia tiene que saber que aquí, delante de ustedes, hay un pecador que necesita que Cristo le salve. Que necesita que Cristo le salve. Y hermanos, saben que eso ha sido una cosa que por gracia yo he entendido, hermanos. Yo no tengo ningún problema de pararme aquí y decir: hermanos, estoy luchando por esto. Necesito que oren por mí por esto. Estoy orando por esto. ¿Y por qué lo hago, hermanos? ¿Por qué lo hago? Porque soy también hermano de ustedes. Porque necesito que esto no se esconda en mi vida. Porque lo primero que intenta hacer el pecado es esconderse. Porque pecado escondido, pecado no mortificado. Pecado escondido, pecado no mortificado. Y pecado no mortificado, pecado que se engrandece. Pecado que después de que Cristo lo derrotó, que Cristo le dijo: usted le está dando alimentico, venga, no se me muera, levántese, venga, no se me muera, yo le sigo alimentando ahí, yo le sigo alimentando. ¿Entienden? ¿Entienden esto, hermanos? ¿Entienden? ¿Qué dice Proverbios 28:13? Léalo conmigo, hermano. Vaya allá a la escritura y lea. Proverbios 28:13. Y a usted no se le olvide este versículo porque es una promesa gloriosa para usted. Hermano, mire, ¿qué importa lo que piensen? ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que sea? Cuando usted confiese su pecado, mire esta promesa que le voy a dar hoy de parte del Señor. Aquí va a ser Salomón hablándote, como decía el hermano Héctor esta mañana. Pablo les va a hablar. Yo creo que Pedro estaba allá delante del Señor. Yo creo que Pedro estaba delante del Señor. No, Señor, todos son Pablo, todos.
Yo creo que cuando el hermano Héctor llega a la presencia del Señor, va a ser Pedro el que lo reciba. Hermanos, Salomón les va a hablar esta mañana. Salomón es una voz de Ruth, pero es Salomón quien les va a hablar, hermano. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero escuche esta promesa para usted hoy. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, mire, cuando después de que le digan a usted, ay, mira, esta persona me confesó este pecado, ¿sabes qué le puede decir usted? Alcance misericordia. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Cómo quedé yo ante los demás para alcanzar misericordia? Alcanzar misericordia, hermanos. Yo prefiero alcanzar misericordia. Mire, yo les voy a abrir mi corazón con algo, hermanos. Yo podré ser un pastor muy atípico, posiblemente, pero yo les voy a abrir mi corazón con algo. Hay cosas que a mí dentro de mi espiritualidad me inquietan mucho, y yo les voy a decir cuáles son. Yo le enseño a mi familia todos los días la palabra. Yo tengo que hacer mensajes para predicar los miércoles. Yo debo hacer mensajes para predicar el domingo. Debo hacer mensajes para predicar el lunes festivo. Yo voy y comparto y llevo un mensaje del hermano Ramón. Yo disipulo a una persona. Yo voy a un pueblo y comparto un mensaje. Yo voy con el hermano a una fundación y comparto un mensaje. Yo le escribo a mi papá y le comparto un mensaje. ¿Y saben a mí qué me inquieta? Yo le digo, ay Señor, mi alma Señor, que yo vaya a ser una persona tan dura que estando sometido a todo esto, Señor, termine yo siendo meramente un hipócrita que a todo le está hablando y su alma está lejos de eso. Usted no se alcanza a imaginar cuánto le oro yo al Señor por eso. ¿Saben por qué, hermano? Porque siendo una persona, o sea, que está sometida, para yo poder darle un mensaje a ustedes, yo tengo que escribirlo, yo tengo que estudiarlo, tengo que verme ante la palabra. Para poderle enseñar un domingo, yo tengo que venir a la palabra, tengo que estudiarla. Para poder ir a dar un mensaje con el hermano, yo tengo que ir a la palabra, tengo que estudiarla. Para poder ir con los hermanos, yo me he tenido que leer un libro que me ha confrontado. Y yo digo, ay Señor, que todo esto que yo tengo que estar diariamente ante la palabra resulte para mí, Señor, siendo ¿qué? Ay Señor, líbrame. Señor, me humillo delante de ti. Señor, por favor, guárdame que yo vaya a ser tan duro, Señor, que después de haber mirado tu palabra, yo vaya a estar endurecido en contra de ella. Hermanos, yo veo por mi alma. Yo no solo veo por la de ustedes, yo veo por mi alma. Y sabes qué, hermano, velando por mi alma, yo prefiero alcanzar misericordia a lo que piensen de mí. Yo prefiero decir, alcancé misericordia a cualquier otra cosa. Hermanos, el pecado quiere mantenerse oculto. ¿Sabe detrás de qué se oculta? De tu reputación. A veces sabe esconder el mundo. Ay, imagínense, hermanos, piensen en esto. Piensen en esto. Hermanos, como pastor tengo una reputación ante ustedes. ¿Sabe detrás de qué se va a ocultar un pecado mío? Detrás de la reputación. Ay, no, ¿qué van a pensar de mí? No, ni se me ocurra. Uy, hermanos. Primero, Dios me libre de caer en un pecado, hermanos. Dios me libre de caer en un pecado que traiga destrucción a esta iglesia. Oren por mí, por favor. Dios me libre. Dios me libre de caer en un adulterio. Dios me libre de caer en robo. Dios me libre de caer en cualquier cosa, hermano, que destruya esto. Que Dios me libre. Que Dios me libre. Pero, hermanos, cuando yo esté lidiando con algo, yo se lo puedo decir. Lo hablaré con uno, lo hablaré con dos, lo expondré aquí. Y yo espero que de esa manera ustedes, Él está escogiendo, alcanzo misericordia, oramos por el pastor.
¿Por qué, hermanos? Porque voy a velar por mi alma también. Pregunto, ¿quieres que te vean como eres? ¿O quieres vivir todo el tiempo con un muro donde el pecado se esconde y de los demás simplemente te ven como la figurita espiritual? Yo sé que es eso, hermanos, yo que lo viví tantos años. Tengo esa cena patética de Sarita, ¿la recuerda? Esposa. Allá yo llegaba con el traje. La figurita espiritual. Había una señora, en serio, hermanos, había una señora que se me acercaba y me decía, el pastor que nadie se le duerme. Así me decía, el que nadie se le duerme. ¿Quién se le duerme en una prédica a este pastor? Así me decía. Y es que pastor, yo le digo pastor. ¿Y sabe qué? Una vez veníamos en el carro y salía de la iglesia a la guerra todos los domingos con la esposa. Y guerra, y pelea, y pelea. Y una vez recuerdo a la chiquitica, Juanita no había nacido, solo Sarita ya atrás. Cada domingo la misma historia. Cada domingo la misma guerra después de salir de la iglesia. Hasta que una vez Juanita, yo creo que no aguantó. Sarita. ¿Sí que dije yo? Sarita una vez no se aguantó y dijo, por favor, dejen esa pelea cada domingo. O usted también es niña. Hermanos, yo les invito en sinceridad, busquen un par de hermanos con los cuales ustedes puedan hablar de la situación. Búsquenlos. Busquen un par de hermanos espirituales. Yo no le estoy diciendo que se lo comenten a cualquiera. Yo no le estoy diciendo, hermano, que lo comente el primer chismoso que se aparezca por ahí. Pero, hermano, busque un hermano espiritual y hable de esto. Hable de lo que a usted le pasa. Mujer, busque una mujer espiritual. Háblele, dígale que está pasando esto. No esté esperando que ella te diga lo que tú quieres escuchar. Por favor, hermanas, cuando una mujer te busque, si es que van a poner en práctica esto, por favor, sé contundente, llévale al arrepentimiento, exhórtale, porque si te está buscando es para eso, no es para que le des una palmadita en la espalda. No, tranquila. Yo también estaba buscando a quien contarle, yo que contémonos juntos porque estamos. Y tapándonos ahí. No, hermanos, esto no es para eso. Hermanos, hay un principio glorioso: rendición de cuentas. Rinda cuentas. Su orgullo necesita rendir cuentas. Hágalo. Rinda cuentas. Rinda cuentas. Usted necesita rendir cuentas. ¿Por qué? Porque tenemos, hermano, un pecado, tenemos un orgullo dentro de él, que creemos que todo lo podemos dominar. A mí nadie me manda, a mí nadie me gobierna, yo hago lo que quiera. Por favor, rinda cuentas. El rendir cuentas es una bendición, te libera, te libera. No encubra más su pecado, no lo encubra, no lo encubra. Usted pensará, no, pero es que yo ya no adultero, yo ya no veo, yo ya nada de eso. ¿Yo qué voy a hablar? Bueno, hermanos, eso quiere decir que entonces no hemos entendido uno de los primeros principios para la mortificación del pecado. Defina el pecado bajo como Dios define el pecado, no bajo como Dios define el pecado. Para usted poder mortificar el pecado tiene que definirlo como Dios lo define. Todo pecado para él es horrible y usted no debería contemplar nada de eso en su vida. Y aún para el pecado más pequeñito, aún para una mala actitud suya, busque a uno y dígale que, hermano, estoy cansado por esta mala actitud, por favor, necesito rendir cuentas. Recuerden lo que dijo el puritano Thomas Watson: leer la Biblia sin practicarla será la antorcha para iluminar el camino del infierno. La Biblia es luz, hermanos, que te lleva al cielo donde no obra sol ni luna, porque la gloria de Dios la alumbrará.
Pero la Biblia leída sin practicarla es simplemente la antorcha que te iluminará el camino al infierno. Qué tremendo esos hombres, ¿no? Qué tremendo esos hombres. Segundo, obviamente, hermanos, no he tocado textos que ustedes conocen como Santiago, ¿cierto? Hablen de sus pecados unos con otros, confiesen de sus pecados para que sean sanados, Santiago 5:16. Pero voy a pasar al segundo punto. Hermanos, la fe rompe el pecado. ¿Y cómo así la fe? ¿Cómo así la fe? La fe es poder que rompe el pecado. Hermanos, nadie peca sin querer. Nadie puede decir, ay, no, es que me obligó. De verdad, yo no quería, pero lo hice. No. Quítese ese engaño de su mente. No, es que de verdad, yo no quería. Yo me resistí para no, y yo no quería, pero lo hice. No. Nadie peca sin querer. Así que la frase del gran filósofo mexicano Roberto Gómez Bolaño, lo hice sin querer queriendo, aquí no funciona. No funciona, hermano. Si usted lo hizo queriendo con querer. Así que, hermanos, escuche esto, ¿por qué la fe? Porque cuando usted y yo pecamos, creemos que lo que el pecado nos está ofreciendo es mejor que lo que Dios nos ofrece. Esa es la esencia de esto. Cuando tú y yo pecamos, la realidad de lo que hay detrás de eso, cuando tú, hermano, coges un pecado y lo tomas y lo comes, ¿sabes qué pasó? Y vio Eva que el fruto era bueno para comer, vio que era mejor que lo que Dios le había ofrecido. ¿Sí ven? ¿Sí ven, hermanos? Cuando usted y yo estamos comiendo del fruto del pecado, es porque realmente estamos creyendo que lo que nos está ofreciendo el pecado es bueno, que me deleita, que me va a ofrecer un bienestar que Dios no me está ofreciendo. Por eso es que usted lo toma. Por eso, hermanos, en última, esta se convierte también en una batalla, porque no le creemos a Dios lo que Él nos dice. Pecar es dudar de lo que Dios dice. Por eso la fe vence el pecado. Yo tengo que poner este ejemplo. Yo sé que hay una persona aquí que lidia con eso, pero yo lo voy a poner. Y yo le pido a esta persona que no se sienta mal, bajo ninguna circunstancia, y lo voy a decir en mucho amor. Hermanos, a mi suegra le pasó, hay a muchas personas que aún le pasan. Cuando toman un cigarrillo y se lo fuman, es porque creen que esto les está ofreciendo algo que Dios no ofrece. Dios le ofrece algo que Dios no le ofrece. Esto me está dando algo que Dios no me ofrece, y por eso lo tomo. En últimas palabras, hermano, esto me satisface más que lo que Dios me satisface. Incredulidad. Lo mismo con el alcohol. Lo mismo, hermanos, con la mentira. La mentira te satisface algo. ¿Sabes qué te satisface? El orgullo. El quedar bien. Eso te satisface. No. Si yo digo esto, yo no puedo decir esta verdad, porque si digo esta verdad, quedo mal. ¿Sabe qué está diciendo? Esto me satisface algo que Dios no me satisface. Incredulidad, hermanos. Mire lo que dice Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Por favor, para que usted no se le olvide esto, siempre que el pecado le invite a tomarlo, siempre que el pecado le invite a ceder a él, siempre, recuerde estas palabras, miren, antes, 3:13, antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice que, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, ¿por qué? Por el engaño del pecado, hermanos, porque el pecado te engaña, haciéndote creer que te da algo que realmente no te da. El pecado te engaña, haciéndote creer
que eso que Él te ofrece, tú no lo tienes en el Señor. Ese es el problema. En últimas, mis queridos hermanos, el pecado lo único que te dice es, lo que Dios te ofrece no es suficiente. Eso fue lo que hizo desde allá, desde el principio. Ay, Dios no les dijo toda la verdad, porque si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Él. ¿Sabe qué le está diciendo? Dios los engañó. Hermano, Dios no nos tiene a nosotros engañados. Es el pecado el que engaña. Y el pecado, ¿sabes qué te dice? Come de esto porque Dios te prohibió esto, pero esto es para tu bienestar. ¿Y sabes qué dice el Señor? Si tú comes esto, eso será tu muerte. ¿Acaso, hermanos, muchos no han muerto a causa de haber caído en el engaño del pecado? Háganlo desde el Edén, ¿cierto que sí? Así que batallar contra el pecado, hermanos, luchar contra el fuego con fuego. ¿Cómo así, hermanos? Lanzamos contra las promesas del pecado las promesas de Dios. El pecado te promete cosas, pero Dios también te ha prometido cosas. Y cuando el pecado te promete cosas, tú lanzas contra él las promesas que Dios te ha hecho, las promesas que tú tienes de tu palabra. Te aprovechas, te aferras a una gran promesa que Dios te hizo a ti sobre tu vida, sobre tu futuro, sobre tu eternidad, sobre tu gozo, y tú le dices al pecado, quémate. Cuando el pecado viene y dice, esto te hace feliz, no, feliz me ha hecho el Señor al darme el reino de los cielos. Cuando el pecado te diga, esto te hace grande me hizo el Señor al morir por mí en la cruz del Calvario, darme la vida eterna. Esto te hace importante me hizo el Señor cuando me redimió. Esto te va a dar reputación la que yo tengo en Cristo en el cielo. Ay, hermanos. Así que, hermanos, hacer esto, como lo dice la palabra de Dios, ¿sabe cómo es? Que ante la tentación, esgrimes la palabra. Sacas la palabra. Por eso aquí es importante y fundamental. Esto tiene que estar acá en nuestra mente. Tiene que abundar en nuestra cabeza. Porque cuando el pecado te proponga una promesa, ¿qué promesa tienes en tu cabeza para sacarle el pecado? Tienes que tener una promesa. En otras palabras, hermano, nunca le podrás decir cuando el engaño del pecado venga y te diga, mira esta promesa, te reprendo, vete, te reprendo. No, hermano, eso no se va. Tienes que decir, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice esto, hermanos, la fe viene por el oír. Amado hermano, no solamente la fe que necesitas para ser salvo por la palabra del Evangelio viene por el oír, sino la fe incrementada, acrecentada en tu vida para poder vencer toda tentación, viene por el oír la palabra del Señor. Tienes que oírla, tienes que meditarla. Recuerda, hermano, que el hermano esta mañana habló claramente de dos cosas que nosotros teníamos que hacer para poder vivir en una firmeza. No es simplemente empezar a hacer cosas, es empezar por meditar en los indicativos. Ya se me ha dado una vida eterna, ¿se acuerdan? Ya tengo herencia con los santos en luz. ¿Qué hay pecado que tú me puedas ofrecer? ¿Qué hay pecado que tú me ofrezcas si yo tengo herencia con los santos en luz? ¿Qué me vas a ofrecer tú? ¿Qué hay mejor que eso que tú me puedas ofrecer si estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales? Mejora esa propuesta, mejora. Pensando en los indicativos, en lo que sabes del Evangelio, estás sentado con Él en los lugares celestiales, no te hace falta nada, eres dueño de todo lo de Cristo te pertenece, la vida, sean los ángeles, sean los principados, sean las potestades, todo es tuyo porque todo es de Cristo, y todo lo de Cristo es tuyo porque te pertenece, porque eres coheredero. Dígame ante eso, no es el pecado. Pero
El pecado fácilmente te puede hacer ver estrellitas donde no las hay. Tienes que considerar constantemente, para ser afirmado en la fe, los hechos gloriosos del Evangelio. Hermano, solamente que usted y yo seamos traspasados en nuestro corazón por los hechos gloriosos del Evangelio, podremos ver el pecado como nada ante eso. ¿Qué me ofrece el pecado ante esta gloria? ¿Qué te ofrece el pecado ante esa gloria? ¿Sí ve la importancia de haber escuchado la prédica esta mañana? Pedro, esa primera parte que el hermano empezó a analizar su contexto, usted y yo necesitamos meditar en esos hechos. No podremos derrotar el pecado, hermano, si no hay fe. Y no puedes aumentar tu fe y tener fe a menos que estés saturado de la palabra de Dios. Ese es el problema que pasa con nosotros muchas veces. ¿Se acuerdan, hermanos, que yo una vez le dije que nosotros estamos diciendo: oh Señor, ayúdame a derrotar el pecado? ¿Qué estás pensando que va a hacer Dios? ¿Se acuerdan que una vez se lo manifesté? ¿Sí se acuerdan, cierto? ¿Qué es lo que estás pensando cuando haces esa oración? Señor, ayúdame a derrotar el pecado. ¿Qué es lo que Él quiere? Que ante cada situación Él venga y se ponga en intermedio y te diga: no. Eso es lo que quieres. Pues bueno, hermano, eso no es lo que pasa dentro de la providencia que Dios ha dado. Dentro de la providencia que Dios ha dado, Dios te ha dado una fe para que derrotes el pecado. Y Dios te ha dado un medio por el cual esa fe crece. Su palabra. Su palabra. Si usted y yo no somos gentes de la palabra, créame, mi querido hermano, que vamos a ceder ante toda tentación. Si usted y yo no nos hemos apropiado de esos hechos gloriosos del Evangelio, ¿cómo no nos vamos a apropiar de hechos tan baratos que nos ofrece el pecado? Nos vamos a vender, hermano, al primer postor. ¿Por qué? Porque no hemos valorado la herencia gloriosa que tenemos. ¿Sabe cómo es esto, hermano? ¿Sabe cómo es esto? Las comparaciones son absurdas, pero hagamos la comparación. Es como a Carlos Slim, que creo que es el hombre más rico del mundo, si no estoy mal. Lo llamaron y le dijeran: le acabamos de cocinar 5 cosas allá a su cuenta. ¿Ve qué diferencia dan 100 pesos? Oye, hermano, cuando nosotros, como no hemos considerado los hechos del Evangelio, 100 pesos son mucho. Pero si usted y yo consideráramos los hechos del Evangelio, no hay nada que el pecado nos pueda ofrecer que sea más glorioso que eso. Por eso es bueno, Juanita, si ves, seguir en tu tarea de memorizar la Biblia. ¿Ven? Porque debes seguir memorizándola. Si ves, Sarita, porque hay que seguir meditando. Tenemos que ser renovados en ella. ¿Ustedes, hermanos, no recuerdan cómo fue que Cristo venció la tentación? ¿Ustedes lo recuerdan, cierto? ¿Saben cómo fue? Lo sabemos. ¿Cómo fue? La palabra. Con la palabra. Y lo que el diablo le ofreció fue todos los reinos del mundo. Oiga, ¿qué pasaría si a nosotros nos ofrecen todos los reinos del mundo? Dime cuánta Biblia, dime cuánto tienes memorizado, dime cuánto meditas, dímelo, y yo te diré qué tanta fe tienes. Dímelo. Hermanos, sin fe es imposible derrotar el pecado. Sin fe es imposible derrotar el pecado. Sin fe es imposible. Hermano, el pecado tiene algo que ofrecerte y debes tener una fe más grande en las promesas de Dios que lo que el pecado tiene para ofrecerte. O si no, lo vas a tomar. Lo vas a tomar. Lo vas a tomar. Así que el segundo principio es la espada del Espíritu. La fe que viene por el oír la palabra de Dios. El primero, sácalo de Dios.
No lo dejes ocultarse. No lo dejes oculte. Como segunda medida, medita la palabra. Piensa en la palabra. Memoriza la palabra. Esgrime la espada del Espíritu. Esgrime las promesas de Dios. Sácalas. Y con ese, hermano, corta toda propuesta que el pecado te traiga, porque en última el pecado te está ofreciendo algo. El pecado te está ofreciendo algo. El pecado no te presenta y te dice: oh, ven, Sarita, toma esto, te haré la mujer más infeliz del mundo, pero aún así, qué rico te haré. No, el pecado no te dice eso. El pecado se te presenta diciéndote que tienes algo para hacerte feliz. Tienes algo que te va a dar algo con lo cual te hace grande, te va a dar algo con lo cual te hace eminente. Tercero, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, Santiago 5:16 nos invita a orar específicamente por el asunto del pecado y nos da una revelación muy grande sobre la cual debemos tener fe y nos debe motivar a orar. Hermanos, que nuestra oración puede mucho. Ay, yo a veces, hermanos, realmente ante este tipo de situaciones, yo digo: Señor, necesitamos comprender esto como iglesia. Mire, ¿sabes qué dice Santiago aquí? Mira, tu oración puede mucho porque tú estás sobre el justo, tú eres un justo. ¿Y sabes por qué eres justo? Porque tú has sido declarado justo al estar unido con Cristo. Tu oración es tan poderosa, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Sabe qué más o menos se viene a dar esto? Como cuando el pueblo de Israel iba a la guerra en el Antiguo Testamento. Las demás naciones tenían un pavor de esa nación. ¿Y saben por qué tenían pavor de esa nación? Porque Dios iba con ellos. Le tenían pavor a esa nación. Las naciones decían: ahí vienen estos que todo a su paso lo arrasan. ¿Y saben cómo se veían los de Israel? Ay, nosotros cómo enfrentaremos a las naciones. Oiga, hermano, ¿no les parece esto contradictorio? Los demás ven el poder que ellos tienen. Ellos no ven el poder que ellos tienen. El diablo sabe el poder que hay en la oración de un justo. Y los justos no saben el poder que tiene la oración del justo. Hermanos, tenemos un gran poder que nos damos. Es como tener el arma eficaz para solucionar todos los problemas del pecado y está guardado. Tienes todo el poder a tu mano para vencer toda tentación. Tienes todo poder a tu mano. Se te ha dado todo poder, hermano. Cristo no simplemente te ha dado una posición. Escuchen que esto es glorioso. Cristo no simplemente venció el pecado para que tú te pares sobre él y permanezcas en esa posición, sino que te ha dado armas para que lo mantengas ahí todavía. La oración es una y no lo sabes. Ustedes tienen que recordar Mateo 26:41. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, por eso tienen que venir a orar. Ahí está el principio. Ahí está el principio. Allí se nos dice cuál es la forma para vencer la carne débil. Hermano, para usted vencer, para usted estar fortalecido en su carne y que su carne no termine cogiendo, no simplemente la palabra de Dios debe abundar en tu mente, sino que tú tienes que estar velando y orando, porque cuando tú velas y oras, tú te fortaleces espiritualmente. Te fortaleces espiritualmente. Y cuando venga ese momento, hermano, de tentación, tú me podrás decir no, porque estás fortalecido espiritualmente. Pero ¿cómo vamos a decirle no a la tentación si no solamente la palabra no abunda en nosotros, sino que nosotros no estamos fortalecidos espiritualmente? Y aquí ayer yo oraba al Señor, porque esta es otra cosa, que hermano, yo soy edificado con las cosas que hago para vosotros. Y ayer, hermano, tocando el tema de Levítico, capítulo 16, si no estoy mal, el hermano Spurgeon toca el tema de la lámpara siempre permanecerá encendida, ella nunca se apagará. Él habla de la vida de una persona que siempre debe permanecer encendida en la oración privada. Y yo le dije: Señor, yo necesito, por favor, ser un hombre de más oración.
a los que estamos predicando en los pueblos. Hermanos, si nosotros no tenemos tiempos de oración en la intimidad, solos con el Señor, allá vamos a ir sin ningún poder. Tenemos que reconocer eso. Ahora, hermanos, yo empecé a meditar realmente. Yo lo digo, yo anoche meditaba. ¿Por qué es esto así? ¿Saben por qué es esto así? Porque es la única manera de que cuando usted y yo vayamos y tengamos éxito, no nos enorgullezcamos. Es la única manera de que cuando usted y yo vayamos y el cielo empiece a abrirse y los pecadores empiecen a humillarse delante del Señor, será la única manera de que usted y yo sepamos que eso viene producto de una vida de permanecer delante del Señor y no de nosotros. Será lo único que nos guarde contra el orgullo. Gracias sean dadas a Dios, hermanos, que no nos da nada en nuestras propias fuerzas, porque somos tan pecadores, hermanos, que aún las victorias que obtuviéramos nos enorgulleceríamos de ellas. ¿Entienden lo bueno que es el Señor? La oración, hermano, la oración incluso es una protección a tu vida de orgullo y a mi vida de orgullo. Cuando usted y yo permanecemos en oración, y vamos y tenemos las guerras y las ganamos, ¿sabes qué decimos? Señor, gracias, porque esto vino producto de haber permanecido en una vida de oración. Esto no viene producto de mí, viene producto de la gracia derramada de ti. Pero si nosotros vamos, hermanos,